Hola de nuevo. Aquí Suemo Senpai visitándolos una vez más. Con una deuda personal que saldar a decir verdad. Puesto que, en mi anterior video, expuse los aspectos positivos y negativos que consideraban los backrooms, mientras solo le dedicaba un video tirándole flores a mi fundación de engendros favorita. Así que creo que también será hora de asincerarse con ellos un poco y de reconocer que no todo es perfecto como desearía. Y aunque el formato de la Fundación SCP al igual que el de los backrooms de una enorme libertad creativa al escritor. Al leer más de 500 objetos, uno se va dando cuenta de algunos clichés y carencias cuestionables que comparten algunos de estos. Y resaltarlos será mi objetivo en esta ocasión. De todas formas sepan que aunque algunos SCP cuenten con alguna de estas características, esto no significa que sea un problema inherente de todos en general. Por lo que espero que no malinterpreten mis palabras. Sabiendo esto, no los haré esperar más y vayamos al grano. Empezamos sin vaselina, pues este sí es un elemento que he visto en un gran porcentaje de los SCP. Pero no me malentiendan. El uso de los datos borrados es un elemento de misterio apropiado para darle una buena dosis de intriga al asunto, al mismo tiempo que nos permite ser nosotros los que demos nuestra interpretación tras aquel misterio. Así como lo haría una buena creepypasta. Pero hay escritores que al parecer no comprenden el significado de la mesura o de lo que es tener una imaginación decente. Pues entre tantos SCP, me he topado con varios que abusan de este elemento. No solo para cubrir resultados de experimentación desastrosos, sino que hasta para tapar buena parte del efecto principal, dando como resultado un popurrí de fragmentos de textos de complicada lectura. O a veces dándome la impresión que ni siquiera se molestaron en pensar qué es lo que hay detrás de ese fragmento eliminado y solo lo pusieron por el mame de querer hacerse los interesantes haciendo uso de ese elemento. Por lo que no es de extrañar que cuando se realicen varias pruebas con un mismo objeto haya aunque sea un experimento tapado por completo. Es que esto ya parece un meme con el que se mofan. Solo miren al SCP-579. Dios mío, es que ni Badabun metía tanta censura como lo hace esta wea. Lo peor es que en el mismo archivo ni nos da una justificación del todo válida. Pues a diferencia de otros SCP cuya información sí debe ser censurada al ser un agente memético, en esta ocasión solo lo hicieron por considerarlo innecesario. Sí. Innecesario, un objeto clase Keter. Me pregunto qué pasaría si hubiera una brecha de contención. Espero que tengan un respaldo con información disponible en caso que las cosas se les salgan de las manos. Así que si van a usar los datos borrados, aunque sea demuestren un poco de interés con que detrás de ese recuadro de texto sí hay algo oculto. Este es un dato que me jode, pero que lo puedo comprender. Pues ¿de dónde sacarías una imagen Full HD de un engendro tan extraño como el que me narras? Pero sí, yo en lo personal valoro mucho cuando un escritor se digna en colocar una imagen representativa de su SCP. Aunque esté mal editado, como el de la niña Cyborg. Que por desgracia quitaron la foto, muy probablemente por el motivo ya dicho. De todas formas admiro estos detalles. Pero el problema viene cuando la foto que eliges no pega bien con la página o decepciona en peores casos. Ya sea porque la imagen parece que la sacaste de stock en una búsqueda rápida de Google. Presenta un fondo inapropiado que hace que más parezca que está en la casa de un pibe random que en contención. Está tomada de forma tan horrorosa que hace parecer los vídeos de duendes y sirenas de YouTube como una obra audiovisual de 1040p, Full HD, 4K. O que la tomaste con tu Motorola 2005 en una parte oscura de tu casa. En varios casos mostrando solo un píxel de la entidad en caso de que no sea un objeto, o un aspecto irrelevante de esta. Pero como dije, aunque esto sea algo que me disguste y me haga preferir un Photoshop mal hecho antes de esto. Es algo comprensible que esto suceda, pues es complicado conseguir o crear imágenes exactas de las entidades u objetos.
De todas formas esto solo hace darle más puntos a favor a las imágenes brutales de la fundación e irónicamente a varias entidades de los backrooms que superan en calidad a algunas de la fundación. Ojo, solo algunas. Ok. Esto sí me duele. ¿Qué es peor que haber iniciado con una imagen nefasta? Tener una imagen buenísima y quitarla tiempo después o peor aún, reemplazarla por una horrenda. Sí, también puedo comprender que puede que las imágenes las quiten por derechos de autor como pasó con el famoso SCP-173. Que por cierto, quitar la imagen a mi parecer mató casi que por completo el documento donde se aloja, pues ahora el texto es muy corto y hace notar más sus fallos de redacción y su falta de trasfondo. Pero no nos desviemos. De ejemplo puedo poner al SCP-122 el cual tenía una imagen excelente y que mostraba muy bien a la entidad principal de estos sucesos. Pero lamentablemente fue reemplazada con un Photoshop stock con muchas carencias. O también el SCP-122 y 290, ambos con una imagen brutal, pero que la quitaron por algún motivo que desconozco. Y el peor caso a mi parecer fue el del SCP-682, que reemplazaron su foto que a este punto ya era icónica, por la más genérica que podría haber imaginado. La típica de: el monstruo es increíble pero solo te muestro un píxel de una parte totalmente irrelevante de la criatura. Lo único que me consuela es que la imagen aún la podremos encontrar en una búsqueda en Google, por lo que supongo que será la única forma de recordar aquellos tiempos, al menos de momento. Miren. Yo trato de ser comprensivo con respecto a lo que me gusta y lo que no, por lo que sé que algo que alimenta el misterio es aquello que no es evidente a simple vista, aquello que parece normal pero en realidad no lo es. Pero ya son varias las ocasiones en las que me he topado con objetos que comparten el mismo cliché. Ya saben a qué me refiero. La típica de: soy un objeto random totalmente normal, pero hago cosas raras, porque sí. Soy totalmente indestructible aunque mis materiales y estructura química diga lo contrario, porque YOLO. Mis anomalías no tienen nada que ver con el objeto que soy, pero mira esta imagen divina, papá. Y bueno, entre otras. Sí, todos ellos son diferentes en sus anomalías, pero el recurso para justificarlo es el mismo, tanto que llega a ser un poco repetitivo. Y aunque podríamos justificarnos en las aberraciones espaciotemporales, este argumento no es del todo válido para compensar la falta de creatividad narrativa. Pues es más sencillo decir: la única razón por la que no nos deshacemos de esta cosa, es porque es indestructible por guión. De lo contrario no puedo explicar una razón lógica para no haber neutralizado esas chingaderas. Esta wea hace un efecto totalmente descabellado incluso para la ficción, pero nuestros análisis no han sido concluyentes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo qué sé, hombre. Esta cosa parece comprada de cualquier bazar chino barato. No se diferencia en nada a cualquier otro objeto de la cachina. Salvo que esta wea hace que actúes de la manera que necesito, porque si no, no puedo hacer caer a alguien en sus anomalías. Pero no. Tampoco pido que se lancen el mucho texto, porque sé que hasta a mí me aturde un poco ver párrafos tan largos. Pero estas cosas sí se pueden hacer bien, cambiando un poco la fórmula o acompañándolo con algo. Como por ejemplo el SCP-420. Que aunque quedó opacadísimo por el SCP de la María Juana, da aunque sea un pequeño indicio del origen de sus anomalías en el líquido que siempre queda en la botella por más que ésta sea vaciada. También está el SCP-497. Que aunque no es indestructible nos explican que no pueden destruirlo porque además de ser extremadamente duro, el riesgo de que sus propiedades anómalas aumenten y se vuelvan mucho más peligrosas son exageradamente altas. Algo similar al SCP-305. Por lo que tiene sentido no querer arriesgar a más personal y no neutralizarlo. Pero bueno. Tal vez más adelante ya haga una recopilación de objetos que emplean mal estos recursos, pero de momento esta es mi perspectiva.
los que ya llevamos un tiempo leyendo varios artículos SCP, sabemos que no todos ellos son malvados o con efectos dañinos, sino que algunos son de naturaleza benigna, o son muy útiles. Y me alegra mucho cómo es que varios escritores han tenido muy buena cabeza para nivelar el poder de sus SCP de modo que sean extremadamente eficientes. Pero no al punto de estar exageradamente rotos de modo que no tenga gracia, o sean capaces de absolutamente cualquier cosa. De ejemplos tengo como los SCP-117, 500, 407, 170, 207 y la lista puede seguir mientras siga leyendo más. Pero tal como la lista de supermercado puede seguir aumentando para bien, también puede seguir aumentando para mal. Pues otro aspecto que deja un poco mal parado a esta clase de objetos son aquellos que más parecen escritos por fantasías propias que por otra cosa, pues hay otros objetos que no solo es que sean indestructibles e hiper mega poderosos, sino que también sin ningún tipo de limitante o consecuencia, lo que rompe la escala de poder en los SCP, haciendo ver los procesos de contención como una absurdez, por lo que los de la Fundación desperdician dinero, aun teniendo en su posesión a tremendos plot device con patas rotísimos o por otra parte con habilidades tan convenientes que incluso llegan a romper la gracia, pues sus habilidades llegan a ser inverosímiles incluso dentro de la misma ficción. Como por ejemplo el SCP-458, que no entiendo cómo dejaron esa wea ahí y no la movieron a la sección humorística o archivada. Pues más parece la fantasía de un gordo guloso más que otra cosa. O también el SCP-343, que ya les digo yo que dudo mucho que este sujeto sea Dios, muy relajado e irresponsable a mi parecer, además que fue encontrado de la forma más random posible. Casi que se lo encontraron en la fila de compras del Oxxo, algo no muy propio de un dios o del creador del universo. Y en cierta manera el SCP-239. Ya que la niña no tiene ninguna consecuencia por el uso de sus habilidades, simplemente ella abre la boca, no ni siquiera eso. Solo tiene que pensar lo que quiere hacer y listo. Es que ni Shenlong y Alien X estaban tan rotos como la borrega esta. Casi que podría ser spam de sus habilidades si la oportunidad correcta se le presentase. O también el SCP-383. Que como diría el tío Dai, parece un jaimico con patas. Que sí que la infección tiene sus limitantes y que puedes morir atragantado o por falta de sustancias vitales en tu cuerpo. Pero loco. ¿Cómo es que una gripecita puede darte un objeto de funcionamiento preciso para lo que necesitas o un artefacto complejo? Aun si el infectado no tiene conocimiento acerca de esas cosas. Y tú puedes pensar que también la navaja suiza y el microorganismo salido del Resident Evil pueden hacer algo muy similar. Pero la diferencia radica en que el primero, porque no solo tiene como limitante el uso de recursos salidos del cuerpo de su portador, que está muy bien, sino que además es un objeto diseñado precisamente para eso. Está hecho de manera acorde para que su anomalía se cumpla. Mientras que el segundo puede que mute al sujeto para sobrevivir, pero este método no es homogéneo y mucho menos infalible, además que no es instantáneo. Toma su tiempo y las mutaciones no siempre pueden salvar al sujeto por completo. Pero esta wea crea objetos de la nada de forma inmediata. En no un objeto, sino que en un organismo que no está hecho para la creación de objetos así. Haciéndolo parecer más como una caricatura de esas de los pingüinos de Madagascar con el rico que regurgitaría hasta las gemas del infinito de ser necesario. Juraría que hay más así, pero de momento estos son los que mejor me acuerdo, de los 500 y picos SCP que me leí, pero ya investigaré más para dedicar un video aparte a esto. A pesar de todo lo dicho en este video, sigo considerando las cosas buenas de la Fundación como superiores a las que mencioné en el video, pero como todo en la vida, no puedo estársela cromando sin notar todos sus fallos sin más. Hubiera deseado poner más ejemplos, pero honestamente no recuerdo exactamente dónde encontrar los ejemplos que había anotado, y al ser un video que solo verán 8 gatos a lo mucho que más puedo hacer. No sé por qué guardé este guión en el Suería por tantos meses sin haberlo acabado. Pero me alegra haberme sacado este clavo antes de volver a empezar con lo mío. Probablemente vuelva dentro de poco en cuanto encuentre algo digno de comentar.
Pero hasta entonces este ha sido mi último top. En fin, espero volver a verlos muy pronto y Suemo Senpai les estará hablando en otra ocasión.